Señor de la siguiente manera. Éxodo 34, 28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Amén. Dando gloria a Dios, pueden tomar asiento esta mañana. Amén. Y vamos a estar enseñando en esta mañana acerca, amén, de qué es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Una comunión con Dios, establecer una comunión con Dios. ¿Qué más es el ayuno? Y abstenerse de alimentos. Abstenerse de alimentos. ¿Qué más es ayuno? Un tiempo separado para Dios en oración. Un tiempo separado en oración para Dios. Ok. Entonces, darnos el origen del ayuno, definir claramente lo que es el ayuno, es lo que vamos a mirar en esta mañana. Entonces, el ayuno en el Antiguo Testamento, la primera referencia del ayuno que tenemos en la Biblia, es cuando Moisés ayunó ¿cuántos días? 40 días en el monte Sinaí, cuando recibió las instrucciones para la construcción del tabernáculo y los 10 mandamientos. Esta visión que Dios le dio a Moisés de la construcción del tabernáculo, no era que Moisés quería hacer lo que él quisiese en el tabernáculo de Dios, no, que era lo que Dios le había mostrado en el monte, en la visión, es lo que él había estado buscando en el ayuno de esos 40 días. A Dios le mostró y le dio instrucciones de cómo debía ser el tabernáculo. El tabernáculo fue hecho de adentro hacia afuera. ¿Por qué razón el tabernáculo fue hecho de adentro hacia afuera? La razón que el tabernáculo fue hecho de adentro hacia afuera es que Dios primero trabaja adentro de nuestros corazones. Él cambia nuestro pensamiento, Él cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, Él cambia todo eso. Y lo que hay, cuando hay un cambio dentro de nosotros, entonces ese cambio que hay dentro de nosotros se refleja afuera, en el exterior. Igualmente en el tabernáculo. En el tabernáculo todo empezaba desde adentro hacia afuera, dando a entender que Dios trabaja de adentro hacia fuera. ¿Amén? Entonces, lo primero que nuestra mente cambia es nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar las palabras. Ya no van a haber malas palabras porque hay un cambio dentro de nosotros y tenemos que respetar ello. Entonces, cuando hay ese cambio dentro de nosotros, entonces se refleja en el exterior. La persona ve un cambio en nosotros porque Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Amén. Entonces, Éxodo 34, 28 está hablando que Moisés recibió las tablas de la ley cuando estaba 40 días y 40 noches en el monte de Dios. Pero Deuteronomios 9:9 dice de esta manera, Deuteronomios 9:9: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto de Jehová, hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Entonces, ¿quién alimentó a Moisés si ayunó 40 días sin beber agua ni comer nada? ¿Quién lo alimentó? ¿Quién lo sostuvo? Dios. Un hombre si no bebe agua en mucho tiempo, de seguro que muere, porque se deshidrata y el cuerpo es 100% agua. Entonces es vital el agua para el ser humano. Pero Moisés estuvo 40 días, amén, en el monte de Dios ayunando, y fue Dios quien lo
sostuvo, fue Dios quien lo ayudó, quien lo alimentó, amén, durante esos 40 días. Entonces la palabra ayuno viene de la palabra hebrea que es exón, que se refiere a la negación. Parece que el ayuno comenzó primeramente con una expresión natural de dolor o profunda pena. Cuando una persona estaba en gran angustia o dolor, ellos tenían una pérdida de apetito y no comían. Por ejemplo, vamos a ver los siguientes ejemplos. Entonces la palabra ayuno significa ¿qué? Abnegación. ¿Qué significa la palabra ayuno? Abnegación. Es no comer absolutamente nada. Es una expresión de dolor y una expresión de pérdida de apetito. Amén. Entonces, 1 Samuel 1:7, miramos este ejemplo. 1 Samuel 1:7, encontramos lo siguiente. 1 Samuel 1:7. 1 Samuel 1:7 dice que así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Qué hacía Ana? Lloraba y no comía. Lloraba y no comía. Bien, entonces aquí hay una muestra de que Ana ayunaba, es decir, tenía esa abnegación, tenía ese dolor natural, que había profunda pena en su vida. La razón que Ana tenía un dolor y una profunda pena es porque Ana no podía tener hijos. Entonces, por lo tanto, Ana ayudaba al Señor cada año en que subía al tabernáculo, subía al templo a ayunar. Y ella lloraba con gran dolor natural, amén, y le rogaba al Señor que le diese hijos. Y el Señor entonces miró la súplica de esta mujer y respondió su necesidad, respondió su petición. Entonces, ¿cuál es el primer ejemplo de abnegación? Ana, ¿no? ¿Cuál es el primer ejemplo? De Ana. Amén. Segundo ejemplo, 2 Samuel 1:12. 2 Samuel 1:12. 2 Samuel 1:12 dice de esta manera: y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Es decir, que David y los hombres que estaban con él ayunaron para expresar su gran dolor y su angustia por la muerte de Saúl y Jonatán. Es decir, que era una muestra de dolor, era una respuesta natural de dolor, de expresión profunda, de pena, porque habían muerto, amén, Jonatán y Saúl. Entonces David ayunó por ello porque sintió gran dolor. Entonces ayuno es sentir dolor o sentir una necesidad profunda, amén, de buscar la presencia de Dios. Segunda de Samuel 3:35 encontramos un tercer ejemplo. Segunda de Samuel 3:35 dice de esta manera. Aleluya. 3:35 dice: entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añade, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. David ayunó para expresar su lamento por la muerte de Abner, hijo de Ner. David ayunó para expresar su dolor y su lamento y su respeto
ante la muerte del hijo de Ner. Gloria al Señor. Amén. Otro ejemplo está en Primera de Reyes 21:4. Primera de Reyes 21:4 dice de esta manera. Primera de Reyes 21:4. 21:4 dice: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió a su rostro y no comió. Es decir, que entonces el rey Acab no comió cuando él falló en su intento de comprar la viña de Nabot. Entonces vemos 4 ejemplos de abnegación, de dolor natural o profunda pena. ¿Cuáles son esos 4 ejemplos? Ana, Ajá. David cuando lloró por Saúl y Jonatán, luego David volvió a llorar por Abner y y el rey Acab. Bien, desde estos ejemplos podemos concluir que el ayuno comenzó primeramente como un resultado de una extrema angustia o dolor que causaba una pérdida de apetito. A medida que pasó el tiempo, el ayuno se convirtió en una práctica tradicional para mostrar la angustia de uno a los demás, y entonces más tarde se convirtió en una práctica religiosa para apartar la ira de Dios en Jonás 3:5 al 9. Entonces, primeramente, el ayuno se inició como un ¿qué? Como una negación de angustia o dolor a causa de una pérdida de apetito, pero luego se convirtió en una práctica tradicional. Amén, una práctica religiosa para apartar la ira de Dios. ¿Qué dice Jonás 3:5 al 9? Jonás 3:5 al 9 dice de esta manera: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Es decir, que entonces esto se convirtió en una necesidad para el pueblo de Dios, para que Dios apartase la ira que él había determinado para este pueblo, amén, de Nínive. Entonces el ayuno se convierte en una convicción, amén, necesaria para apartar la ira de Dios. Ese momento de ayuno es para convertirnos de nuestros malos caminos, de nuestros malos deseos que tal vez hay carnalmente, que aleluya, se han vuelto a levantar o que nunca murieron, pero esos deseos carnales mueren cuando nos abnegamos y nos presentamos delante de Dios para orar, ayunar y buscar la presencia de Dios. De seguro que apartaremos la ira de Dios y Dios hará algo grande en nuestras vidas. Amén. Entonces, ayuno es clamar fuertemente y convertirnos de nuestro mal camino. Amén. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la gente no ayunaba solo para expresar su lamento y dolor. Tampoco ayunaban simplemente para apartar la ira de Dios, sino que ayunaban para
Primero, respuestas. Daniel 9:3. ¿Qué dice Daniel 9:3? Daniel 9:3. Aleluya. Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel estaba buscando una respuesta de parte de Dios para su pueblo. Entonces él lo buscó en ayuno y oración. Daniel 10, 2 al 3 dice de esta manera. Daniel 10, 2 al 3 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces Daniel ayunó 3 semanas en busca de una respuesta de parte de Dios. Y Dios le dio la respuesta, amén, a lo que él estaba buscando. Entonces el ayuno se volvió no simplemente algo para expresar dolor o lamento, sino que también se convirtió para buscar la ayuda de Dios, una respuesta de Dios. Ahora, Esdras 9, 21 al 23, encontramos lo siguiente. Esdras 8, 21 al 23. Amén. Esdras 8, 21 al 23 dice la palabra del Señor de esta manera. Esdras 8, amén, 21 al 23 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Aheba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. ¿Qué hizo Esdras? Ayunó para dirigir al pueblo de Dios. Esdras ayunó para pedir dirección de parte de Dios. Dice que él había dicho al rey que la mano de nuestro Dios estaba sobre su pueblo, sobre los que le buscan, sobre los que hacen bien para con Dios. Dios les iba a sostener, Dios les iba a ayudar en todo lo que él necesitaba para la reconstrucción, amén, de los muros y la reconstrucción de aquella ciudad. Así que él oró al Señor, ayudó, y Dios le ayudó en su dirección. Dios le ayudó en todo lo que él le pedía al Señor. Dios le ayudó, y dice que fue propicio a lo que ellos le habían estado pidiendo. Entonces, el ayuno no es simplemente lamento y dolor, sino que trae respuesta y también trae dirección. Tercero, trae protección. El ayuno trae protección. Esther 4, 15 al 16 dice de esta manera. Esther, amén, 4, 15 al 16 dice de esta manera. Amén, 15 al 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunen por mí, y no comáis ni bebáis entre días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayudaré igualmente, y entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, ¿qué?
perezca. Entonces Esther, amén, ayunó para protección de su pueblo judío, que estaba a punto de ser, amén, terminado, amén, por el malvado Mardoqueo, que quería acabar con el pueblo judío. Amén. Pero Esther o Mardoqueo tuvieron, el Señor, perdón, perdón, me estaba equivocando. Amán, amén, ese malvado Amán que quería acabar contra el pueblo judío. Y Mardoqueo, que era, amén, tío de Esther, amén, ayunaron para que Dios le defendiese y les llevara protección al pueblo judío. Y Dios entonces respondió la petición que ellos estaban haciendo. Esther y Mardoqueo, amén, el pueblo del pueblo judío fue protegido por Dios. Entonces, antiguamente el ayuno era para lamento y dolor, pero luego se presentó para apartar la ira de Dios. ¿En respuesta de qué? En respuesta de Dios, en dirección de Dios y en protección de Dios. Bien, ahora, en el ayuno en el Nuevo Testamento, no simplemente eso se realizó, se practicó en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento se practicó el ayuno. Y entonces el ayuno en el Nuevo Testamento hemos visto como el ayuno era una práctica común entre el pueblo del Antiguo Testamento. Ellos también vieron el poder del ayuno y buscar el rostro de Dios a través de la oración. La oración y el ayuno también funcionan hoy en día y son armas poderosas que están disponibles a cada cristiano que le desea usarlas. La oración y el ayuno son ¿qué? Armas poderosas que están disponibles para el cristiano, el que desea usarlas. Entonces, estas armas del ayuno y la oración son poderosas. Así que esto está disponible para cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento, el ayuno es una disciplina ampliamente practicada, especialmente entre los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. Cita el libro de Elmer Stone, Ayunando por la Victoria Espiritual. Mateo 4:12. ¿Qué nos dice Mateo 4:12? Mateo 4:12. Mateo 4:12 dice de esta manera: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a, 4:12 estaba leyendo el 3. Amén. 4:12 dice, 4:2, no es 4:12 sino 4:2. 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces Jesús comenzó su ministerio público con ayuno de 40 días. Jesús comenzó su ministerio público con ¿cuántos días de ayuno? Con 40 días de ayuno. Jesús comenzó su ministerio público. Amén. Segundo ejemplo, Pablo ayunó a menudo en 2 de Corintios 6:5. 2 de Corintios 6:5 dice de esta manera. 2 de Corintios 6:5 dice de esta manera: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos y en desvelos y en ayunos. Pablo entonces ayunaba a menudo. 2 de Corintios 11:27 dice de esta manera. 11:27 dice: amén. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos,
en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces esto nos da a entender que el ayuno fue una disciplina para Jesús y también para Pablo. El ayuno fue una disciplina ¿para quién? Para Jesús y también para Pablo. Ahora, Hechos 10, 30 al 31 nos habla de alguien que estaba ayunando. Amén. Hechos 10, 30 dice de esta manera, Hechos 10, 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que estaba a esta hora yo estaba en ayunas, y la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Es decir, que Cornelio ayunó y Dios trajo salvación a su casa. No simplemente lo practicó Jesús, no solamente lo practicó Pablo, sino que también lo practicó Cornelio para salvación para su casa. El ayuno no es solamente algo de lo que leemos en la Biblia, sino que es algo que Jesús espera que nosotros hagamos. El ayuno no es solamente algo que leemos en la Biblia, sino que es algo que Jesús espera que nosotros hagamos. Nota que Jesús en Mateo 6:16, en el Sermón del Monte, dijo: cuando ayunéis, y no si ayunáis. Jesús asumió que oraríamos, pagaríamos nuestros diezmos y ofrendas, ayudaríamos y perdonaríamos. Para Jesús estas disciplinas eran tan naturales como respirar, dormir o comer. Él presumió que ellas ocurrían naturalmente en la vida de cada creyente. Entonces, nosotros como hombres no le exigimos a las personas. Las personas naturalmente deben hacerlo. Naturalmente a usted le nace diezmar. Naturalmente a usted le nace ofrendar. Naturalmente a usted le nace ayunar y orar. Es algo que nos nace naturalmente, algo que debería ocurrir naturalmente, como el respirar, como el dormir y como el comer. Pero en este tiempo hay tanta abstinencia de que ya no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos diezmar, no queremos ofrendar, ni nada de estas cosas. Pero si queremos que Dios nos responda rápidamente a nuestra necesidad. ¿Es verdad o es mentira? Es una verdad. Pero Jesús dice que para Él era algo natural. Y debería ser algo natural para el creyente. No me debería a mí doler diezmar. No me debería a mí doler ofrendar. No me dolería a mí, amén, debería doler a mí, gloria al Señor, ayunar, orar. No me debería doler nada de esto. Antes me debería dar gozo, alegría de poder buscar, de poder dar para el Señor, de poder decirle gracias por este trabajo, y por eso yo te doy, Señor, porque tú me has bendecido. Gracias, Señor, por mi familia que me has dado. Por eso yo hoy te clamo a ti, por eso yo ayuno y busco tu rostro, porque es algo natural en mi vida. Pero esto se ha perdido en nuestra vida natural como creyente. Pero debemos, y el Señor nos recuerda que debemos buscarle a Él nuevamente. Debemos buscarle en ayuno, en oración, y todo esto, lo demás, saldrá de nosotros naturalmente. Cuando los discípulos de Juan el Bautista preguntaron a Jesús ¿por qué sus discípulos no ayunaban? Jesús le respondió en Mateo 9, 14 al 15. Dice de esta manera, Mateo 9, 14 al 15. Mateo 9,
14 al 15, dice de esta manera. Mateo 9, 14 al 15. Entonces vinieron a los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús estaba dándole respuesta a los fariseos y a los discípulos de Juan el Bautista, porque decían que ellos ayunaban mucho, ellos sentían dolor naturalmente, y Jesús le dijo: mis discípulos no ayunan en el momento, pero cuando yo les sea quitado, ellos van a sentir dolor, ellos van a sentir tristeza de que el Maestro, de que el Salvador les ha sido quitado. Entonces ellos ayudarán, ellos buscarán mi presencia, porque ya el amado no estará presente, no estará visible, pero estará en el Espíritu. Y en el Espíritu entonces ellos buscarán mi presencia con dolor y con angustia. Entonces cuando Jesús les fue quitado de sus discípulos, sus discípulos ayunaron. ¿Por qué razón? Porque sentían dolor, angustia, porque el amado o el Salvador o el Maestro les había sido quitado. Amén. Bien. Es interesante notar que en el Nuevo Testamento la palabra ayuno todavía se refiere a la abnegación. Como la oración, el ayuno requiere disciplina. Sin embargo, nuestras vidas, nuestra fe se incrementa y las sanidades y los milagros acontecen. Entonces, cuando hay oración y ayuno, ¿qué ocurre? Milagros, sanidades, se quitan los obstáculos de nuestra vida y nuestra fe se incrementa. Nuestra fe crece, aumenta más. ¿Con qué razón? Con la oración y el ayuno son una disciplina que se requiere en nuestra vida cristiana. Mateo 17, 21. El ayuno es una herramienta muy poderosa que trae resultados. Cuando los discípulos no echaron un demonio del hijo de un hombre, Jesús le dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno hará lo que la oración por sí sola no puede hacer. El ayuno hará lo que la oración por sí sola no puede hacer. El ayuno hará mucho más que lo que hace la oración. Porque en el ayuno estamos absteniéndonos, estamos abnegándonos a nosotros mismos y estamos entregándole a Él lo que somos, y lo que queremos buscar es el rostro y la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos tipos de ayuno hay? ¿Cuántos tipos de ayuno conoce usted? ¿Cuántos tipos de ayuno conoce? Son tres. Bien. Entonces, cuando usted le pregunte cuántos ayunos hay, o cuántos tipos de ayuno hay tres tipos de ayuno. ¿Cuántos tipos de ayuno hay? Tres. ¿Cuáles son esos tres tipos de ayuno? Primero, el ayuno normal. ¿Cuál es el primer tipo de ayuno? El ayuno normal. Esto significa estar sin comida por un periodo de tiempo definido. La duración puede ser un día, como hallamos en Jueces
al 26. Jueces 20 al 26, ¿qué dice? Jueces 20 al 26 dice de esta manera: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Cuántos días ayunaron este pueblo? Un día completo, desde el día hasta la noche. Amén. Entonces, otro ayuno bíblico era de 3 días, una semana, un mes y tanto como 40 días. Entonces, el ayuno normal es un periodo de tiempo definido en la duración que puede ser un día en la presencia de Dios o en ayuno. En ese tiempo no alcanzamos a llegar hasta las 6 de la tarde. Llegamos hasta medio día. Entonces, ayuno para usted está bien que usted lo haga. Amén. Pero entonces llegue temprano a orar. No llegue a las 9 hasta las 12. No es ayuno, simplemente es usted el Señor aguantar hambre por aguantar hambre. Si usted va a ayudar hasta el mediodía, que sea orando, que no sea haciendo otras cosas, que sea ayunando hasta mediodía. Hágalo, que será de gran bendición para su vida. Entonces, ¿cuál es el primer ayuno? El ayuno normal. Es un ayuno que dura un poco de tiempo, hasta mediodía. Bien, hágalo. Si usted quiere hasta la noche, también hágalo. Es de tremenda bendición. Ahora, segundo, el ayuno absoluto. ¿Cuál es el segundo tipo de ayuno? Ayuno absoluto. Uno no come ni bebe. Este tipo debería ser corto. El ayuno de 40 días de Moisés podría matar a alguien sin intervención sobrenatural. Uno no puede estar sin agua por un periodo largo de tiempo. Un ayuno absoluto es sin beber ni comer absolutamente nada. Eso es, si usted lo va a hacer durante 4 o 3 días, durante una semana, es un ayuno absoluto, sin comer nada ni beber absolutamente nada. Pero no lo haga más de 40 días, porque si lo hace, amén, usted va a sobrecargar su cuerpo y de seguro que se va a desmayar, amén, y va a contraer enfermedades, amén, si lo hace absoluto por varios días, ya sea por 3 semanas o por 4 semanas. De seguro que usted se va a enfermar y no va a alcanzar su meta. Así que si usted va a hacerlo de 3 semanas o 4 semanas, es preferible que haga un ayuno parcial. ¿Qué es un ayuno parcial? Tercer tipo de ayuno. ¿Cuál es el ayuno? Ayuno parcial. Con este tipo, uno puede saltarse una comida o no comer ciertas comidas por un periodo de tiempo. ¿Qué es el ayuno parcial? Saltarse una comida o no comer ciertas comidas por un periodo de tiempo. Por ejemplo, Juan el Bautista, Daniel, los 3 jóvenes hebreos juntos con Elías son ejemplo de ayunos parciales. ¿Qué comía Juan el Bautista? Miel y langostas. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 3, verso, gloria al Señor Jesucristo. Amén, verso 4. San Mateo 3, 4 dice de esta manera: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre.
¿Cuál era la comida de Juan? O lo que él usaba, langostas y miel silvestre. ¿Qué usaba la miel para su ayuno? Comía legumbres. ¿Qué comía la miel? Y los hebreos comían legumbres. Amén. Dice entonces, eso lo encontramos en Daniel capítulo 1. Amén. Verso del Señor Jesucristo. Amén. Verso 11, verso 10 al verso 13 dice de la siguiente manera. Dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que vea vuestro rostro más pálido de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. ¿Qué comía Daniel? Legumbres y agua. Ese es el ayuno parcial: comer legumbres y tomar agua. Es un ayuno parcial. Es decir, usted dice: yo no puedo ayunar todo el día porque me da mucha hambre. Entonces haga el ayuno parcial. Amén. Tome agua en la mañana cuando usted le dé hambre, tome agua. Amén. O tome alguna legumbre, ya sea alguna fruta, tome una fruta. Amén. Cómala. Amén. Que le va a ayudar. Y eso va a ser un ayuno parcial. No va a ser un ayuno absoluto, porque el ayuno absoluto, ¿a qué se refiere? No comer ni beber nada. Usted o otra persona dice: yo voy a ayunar hasta mediodía, pero no voy a comer ni a beber nada. Está haciendo un ayuno absoluto. El ayuno normal, que significa estar sin comida por un periodo de tiempo, ya sea un día, amén, ya sean 3 semanas, 3 días o 40 días. Es decir, estar sin comida por un periodo de tiempo. Entonces, ¿cuántos tipos de ayuno hay? 3. ¿Cuáles son esos 3 tipos de ayuno? Ayuno normal, ayuno absoluto y ayuno parcial. Amén. Entonces, uno no debería ayunar para probar su espiritualidad a los que le rodean. El ayuno, por esta razón, está equivocado. Usted no debería ayunar, ¿por qué? Para probar su espiritualidad a los que le rodean, a sus hermanos. No, ese ayuno está equivocado, o esa razón está equivocada. El principio del ayuno todavía es la abnegación. Al estar sin comer, estamos demostrando a Dios que vamos en serio, que vemos en serio nuestra necesidad y miramos a Él en oración por ayuda divina. Entonces, yo no ayuno para demostrarles a ustedes que yo tengo una espiritualidad mayor que ustedes, que yo tengo más espiritualidad que ustedes. No. Si yo voy a ayunar para demostrarles a ustedes mi espiritualidad, que está más alta que ustedes, ese ayuno está equivocado. Porque yo no puedo ayunar para que ustedes digan: es que ese hermano es súper espiritual porque ayuna tantos y tantos días. No. El ayuno de esa manera está de una manera mal, porque el ayuno es abnegación, es un compromiso que lo sepa Dios y yo. Por eso a mí casi poco me gusta decirle: venga al ayuno, porque el ayuno debe ser algo que le nazca a la persona hacerlo.
El ayuno es yo separarme, apartarme y estar en busca de la presencia de Dios. Es algo que al ser creyente le debe nacer a hacer. Amén. Y no es para que nuestra espiritualidad demostrarles que nosotros somos súper espirituales, no. El ayuno debe ser porque verdaderamente necesitamos de Él, necesitamos de su ayuda divina y necesitamos que Él dirija nuestra vida. Amén. Elmer Stone dijo en su libro Ayunando por la vida, por la victoria espiritual, que el propósito de toda adoración, incluido el ayuno, es cambiar al adorador en maneras que tienen impacto social e interpersonal. Adoramos no solo para satisfacernos a nosotros mismos, sino también para tener poder, para cambiar nuestro mundo. Ayunamos para cambiar a este mundo. Buscamos la presencia de Dios para cambiar a este mundo, para tener un impacto social, para tener un impacto interpersonal en nuestra vida espiritual. Por eso debemos ayunar. Queremos tener victoria en nuestra iglesia, entonces debemos ayunar y buscar la presencia de Dios para que Él se manifieste y cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y cambie también a este mundo. A través del ayuno llegamos a estar más sensibles al Espíritu de Dios. A través del ayuno llegamos a estar ¿qué? Más sensibles al Espíritu de Dios. Y comenzamos a ver cuán débiles realmente somos. Aleluya, realmente somos. Y cuán fuertes realmente Él es. El ayuno nos permite oír la voz de Dios más claramente cuando Él nos habla y nos hace escuchar lo que Dios quiere que seamos y hagamos. Cuando ayunamos estamos buscando, queremos escuchar la voz de Dios, queremos que Él haga en nosotros lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos que seamos. Es lo que Él quiere que nosotros seamos para Él. Entonces, cuando ayunamos, estamos siendo más sensibles al Espíritu de Dios. Comenzamos a ver cuán débiles realmente somos. Cuando ayunamos, realmente conocemos que sin Dios absolutamente nada somos en este mundo. Cuando ayunamos, reconocemos que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Cuando ayunamos, estamos reconociendo, Señor, sin ti yo no soy nada. Sin ti yo simplemente soy como una hoja que se lleva el viento de aquí para allá, Señor, que no tiene ninguna dirección. Pero cuando estoy en tu presencia, Señor, tú diriges mis pasos, tú diriges mis negocios, tú diriges mi familia, tú diriges mi hogar, tú diriges mi iglesia, Señor, porque estoy entregándome a mí mismo. Estoy diciéndole, Señor, toma el control de lo que yo soy en mi vida. Oh, Señor, mata mis deseos carnales, Señor. Quita mis deseos, Señor, que se está levantando en mi vida, Señor. Ayúdame a derrotar, Señor, estas cadenas, estas murallas que se están levantando. En el ayuno yo reconozco que Dios es más poderoso que mi mismo problema. Cuando ayunamos estamos diciéndole, Señor, haz lo que quieras hacer con nosotros. No es lo que yo quiera, sino lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Eso es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Es una abnegación. ¿Cuántos tipos de ayuno hay?
Tres. ¿Cuáles son esos tipos de ayuno? Normal, absoluto y parcial. Ajá. Normal, absoluto y parcial. ¿Cuál es el ayuno parcial? Comer una fruta. Ajá. Tomar agua, comer una fruta o legumbres. Ajá. ¿Cuál es el ayuno absoluto? No comer ni beber nada. El ayuno normal. Estar sin comida un periodo de tiempo, ya sea un día, una semana, 3 días o 40 días. Amén. Bien, oramos a Dios en esta mañana. Le decimos a Él que nos ayude, amén, a tomar esa decisión de ayunar, que sea algo natural, que nos nazca hacer. Que el ayuno sea algo natural, algo que necesita nuestro ser cada mañana. Oramos al Señor en este día. Señor y Dios Todopoderoso, esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por ese deseo, Señor, que hay en nuestra vida, Señor, que tú nos enseñas que debemos, Señor, buscar tu presencia. Debemos, Señor, buscarte.